Así que muchas gracias, Cristian. No, está bien. No quise pasar a que me examinara el médico en la mañana ni en la tarde, porque si después me daba un diagnóstico así que yo no entendía, por ejemplo, que me dijera que tenía olor a flores, yo no iba a saber porque era el lenguaje técnico, entonces no iba a confundir más, preferí no pasar mejor. Muy bien, es maravilloso lo que las canciones, los himnos que hemos cantado recién, particularmente por el contenido tan especial de cada uno de los himnos y por apuntar a la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz y la consecuencia práctica que eso ha tenido para nuestras vidas. Estamos bajo esa cobertura de esa cruz preciosa y por eso podemos ser lo que somos y lo que seremos un día. Sin embargo, esta obra de Cristo, este evangelio glorioso, esta gran noticia no está en el aire, tiene un contexto, tiene una razón, una razón de ser. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tenía que venir a morir en la cruz? ¿Por qué el Señor Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, toma forma humana y se identifica con nosotros y va a ese lugar horrible, despreciable y muere y derrama su sangre por nosotros? ¿Qué había de especial en nosotros? ¿Qué atrajo la atención del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas? Y la verdad es que tenemos que decir junto con el apóstol Pablo que no había absolutamente nada bueno en nosotros. Que no teníamos nada de justicia, que no podíamos alcanzar el estándar establecido por Él y que en consecuencia nuestra vida no era de ningún atractivo para el Dios eterno. La culpabilidad del hombre es evidente en las Escrituras. Sin embargo, en la medida en que avanza el tiempo, cada vez el hombre trata de que esa culpa, que naturalmente la conciencia que Dios mismo puso dentro de sí, para llevarle precisamente al reconocimiento de su condición y a un arrepentimiento, cada vez esta culpa va siendo más restringida, se va cauterizando la conciencia, se va acomodando la conciencia para que la culpa sea un bien escaso en estos últimos tiempos donde proliferan los expertos en salud mental. El acallar la voz de la conciencia parece ser el objetivo de estos especialistas. Sin embargo, a pesar de ello, cada persona sabe que en lo profundo de su alma no puede dejar de oír esta alarma molesta que le dice una y otra vez que es culpable. Séneca escribió que toda persona culpable es su propio verdugo. Todas las terapias que deseen esconder esta realidad terminan indefectiblemente en fracaso absoluto. Las estadísticas sobre el aumento significativo en nuestro país de los problemas psicológicos y de salud mental es una evidencia que no podemos ocultar. Las Escrituras muestran que el sentimiento de culpa es el síntoma que revela la enfermedad que es el pecado. Nos sentimos culpables porque realmente lo somos, debido a que nos hemos rebelado conscientemente contra Dios. Todas las demás relaciones, aun las que tenemos con nosotros mismos, están en conflicto. A partir de Génesis capítulo 3, versículo 6, se puede apreciar cómo la rebelión contra Dios trajo como consecuencia el conflicto con nosotros mismos, con nuestro prójimo, incluso con el ambiente en el cual fuimos puestos. Por esta razón, es que la buena noticia, que es el Evangelio, no puede pasar por alto la realidad del hombre como un pecador. De hecho, es precisamente esa la razón por la cual necesita este hombre desesperadamente un Salvador, un Redentor. La buena noticia del Evangelio, lo que Dios hizo en Cristo, presupone la mala noticia de lo que el hombre es y hace en su condición inherente como un pecador culpable. Es imposible que alguien entienda el Evangelio sin haber entendido y reconocido su condición de transgresor a la ley de Dios primeramente. Por eso Francis Schaeffer, el teólogo y filósofo cristiano de hace algunas décadas atrás, decía: si tuviese 10 minutos para hablar con alguien sobre el Evangelio en un tren, utilizaba 8
para hablarle del problema y solo 2 para hablar de la respuesta. Porque, ¿de qué sirve saber cuál es la respuesta si no sé cuál es la pregunta? Lutero, por ejemplo, ya que estamos a los 500 años de la Reforma, tenía una profunda convicción de pecado. La culpa lo acosaba en forma permanente. La pregunta que no podía responder era, ¿cómo puede una persona injusta ser perdonada por un Dios justo? En una ocasión él dijo, ¿no saben que Dios habita en luz inaccesible? Nosotros, criaturas débiles e ignorantes, queremos probar y entender la incomprensible majestad de la indescifrable y maravillosa luz de Dios. Nos preparamos y nos acercamos. ¿Qué hay de extraño entonces que esa majestad nos sobrecoja y nos quebrante? Él sabía que Dios no podía dar por inocente al culpable. R.C. Sproul dice, Lutero había estudiado la ley del Antiguo Testamento y conocía las demandas de un Dios puro y santo, y eso lo estaba volviendo loco. El genio de Lutero dilucidó un dilema legal que no puede resolver. Parecía no haber solución posible. Y por eso él se flagelaba constantemente su propio cuerpo, por eso él salía y quedaba a la intemperie durante horas y horas en Alemania, cuando salía de su celda ahí en el monasterio, con el propósito de ganarse de alguna manera o sacarse ese sentimiento de culpa que lo acosaba y lo acechaba permanentemente. ¿De qué manera podía librarse de aquello? Hizo de todo para poder hacerlo, para poder lograr ese fin, sin embargo, no pudo hacerlo. De tal manera, entonces, hermanos, que el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo no puede ser entendido y valorado adecuadamente haciendo abstracción de la realidad del hombre. Y yo diría que incluso entre los creyentes que somos, todavía no tenemos un concepto, no hemos llegado a la profundidad de lo que significa el pecado realmente en nuestra vida, porque de lo contrario valoraríamos mucho más todavía la gracia de Dios en Jesucristo. Por esta razón es que el apóstol Pablo, en su exposición de la justificación por la fe en la carta a los Romanos, hace un extenso paréntesis. Yo quiero que veamos algunos versículos y nos demos cuenta de esto. Este extenso paréntesis va del versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Capítulo 1, versículo 18, quiero decir, capítulo 3, versículo 20. No lo vamos a leer todo, solamente quiero poner su atención sobre aquello. Leamos el versículo 16 y 17 para que sepamos cuál es la tesis de Pablo para esta carta. Porque no, capítulo 1, versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hasta ahí está planteada la tesis. Este es mi tema, va a decir Pablo. Lo presenta con una proposición al principio y luego lo elabora y lo desarrolla en todo el resto de la carta. Pero inmediatamente el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Decimos, ¿qué tiene que ver que la ira, que en el Evangelio la justicia de Dios se revele con el versículo 18, que la ira de Dios también se revele? ¿Por qué razón? Nosotros vemos el capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nótense donde aparece nuevamente el concepto de justicia que dejó pendiente ahí en la tesis en el versículo 17. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Entendemos? Como que Pablo retoma otra vez su tema que dejó pendiente, puesto simplemente como una tesis al principio. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y luego comienza la elaboración ya del planteamiento del principio.
Por tanto, Pablo hace este paréntesis para decir, ¿por qué razón necesitamos el Evangelio? ¿Cuál es el marco de referencia para ver el Evangelio y entenderlo correctamente? ¿Por qué necesitamos la justificación? ¿Justificado de qué? Y entonces de los versículos 18 del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, va a decir cuál es la razón. Que no es otra cosa que la depravación total del hombre. El hombre está en una condición absolutamente desesperada y eso es lo que tenemos que entender nosotros. No estamos hablando de una situación puntual, de un pequeño problema. El hombre tiene un gran problema por su condición natural. La conclusión a su extensa exposición de la realidad del hombre la presenta en los versículos de nuestro texto para la ocasión. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. Y aquí vamos a centrarnos nosotros en este texto en particular. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Con el fin de entender mejor esta porción de la carta, a los romanos les quiero sugerir el escenario de un juicio, donde Pablo sería el fiscal, Dios el juez, y cada ser humano que ha vivido en esta tierra los acusados, en el contexto, porque también Pablo está dentro de los acusados, evidentemente, desde el punto de vista de la condición original del hombre. Lo primero que vemos aquí, está en el versículo 9, es la acusación de la culpabilidad del hombre. Esto es lo primero, este es el primer punto central. La acusación de la culpabilidad del hombre, es decir, aquí el versículo 9 es acusado. Pablo hace una síntesis de todo lo que ya venía diciendo, donde había presentado una serie de evidencias respecto a la condición real del ser humano. Pero aquí la resume. ¿Qué pues? Y está hablando, ¿cierto?, mirando hacia atrás en términos gramaticales. ¿Qué pues? Entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Interesante, porque le está escribiendo a una iglesia de creyentes. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Puede ser que en su mente se haya pasado la idea de que, no, nosotros somos mejores. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros hemos creído. Y Pablo dice, no, cuidado, porque ustedes están en la misma condición. Y entonces dice, responde con esta famosa frase meganoito en griego que Pablo la va a usar mucho en Romanos, bajo ninguna circunstancia, quiere decir. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tanto los judíos religiosos como los judíos moralistas, es decir, que colocaban la moral como evidencia de que ellos estaban bien delante de Dios, y tanto también los gentiles moralistas que aparecen en el capítulo 2, todos, absolutamente todos están bajo pecado, sin excusa delante de Dios por causa de su condición inherente como pecadores perdidos. Esto puede llevar entonces a que nosotros miremos hacia atrás nuestra vida, consideremos de dónde salimos, cuál era nuestra condición antes de llegar al Señor Jesucristo, y podamos ver que la condición del pecado del hombre es tan profunda que quizás, como dije al principio, nosotros no podemos ni siquiera llegar a ver hasta dónde, cuán extensa es, cuán terrible es esta situación. Pablo está imputando legalmente, porque el término que se utiliza ahí, que se traduce como acusación,
Esta palabra se usaba como un término legal para designar a un imputado. La imputación es que todos, sin excepción, están bajo el poder y el dominio del pecado. Eso es interesante porque también ahí cuando dice a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, el concepto es que todos, sin excepción, están bajo el poder y el dominio del pecado. Es decir, que no son personas que circunstancialmente pueden pecar, sino que todo el designio, los pensamientos del corazón de ellos, tal como dice Génesis capítulo 6, versículo 5, era de continuo, o es de continuo solamente el mal. Aún las cosas buenas que nosotros podemos observar y evaluar moralmente, aún esas cosas están contaminadas por el pecado. Porque el pecado es el amo de la persona y es el que tiene bajo su autoridad y control total al ser humano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todos están bajo pecado, todos están bajo el poder y la autoridad del pecado. Esta acusación es definitiva y determinante y no hay nada que decir al respecto. Eso significa entonces que el ser humano no es un pecador ocasional, sino que uno que está dominado por el pecado bajo su autoridad y dirección. Esta es una de las verdades más importantes del cristianismo y la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué tiene que hacer entonces esta columna y baluarte de la verdad? Debe sostener con firmeza en medio de una sociedad irresoluta y pusilánime, donde cada vez se enfatiza más el término de tolerancia, considerando equivocadamente ese concepto. Allí, en medio de esa sociedad, nosotros debemos proclamar esta verdad absoluta de las Escrituras. El hombre es culpable y está bajo el juicio de Dios. Esta verdad es que, por supuesto, el hombre está corrompido en su misma naturaleza. No nacimos neutros moralmente, como dijo Rousseau, equivocadamente, cuando mencionó que el hombre nace bueno, pero es corrompido por la sociedad. Y por eso había que hacer un contrato social para mantener al hombre en una condición correcta. Y que en el fondo el hombre salvaje, dijo él, nace completamente bueno. Pero la sociedad es el culpable. Ahora la sociedad está compuesta por seres humanos. En Efesios capítulo 2, versículo 3, Pablo dice que todos somos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira. Esto significa que nuestros pensamientos, deseos y acciones merecen la ira de Dios. Si lo único que nosotros atraímos de parte de Dios a través de lo que hacemos es la ira de Dios, por nuestra condición inherente. Como dice John Piper, el pecado como amo o un rey reina sobre y dentro de nosotros. No es que él mismo nos coaccione para que hagamos lo que no queremos hacer, sino que nos hace querer hacer lo que no debemos hacer. Como dijo Agustín, después del Génesis capítulo 3, versículo 6, el hombre no puede no pecar. Él lo dividió en 4 partes para tener todo el contexto. Primero dijo al principio, el hombre antes de la caída, el hombre podía pecar o no pecar. Después de la caída, el hombre no puede no pecar. Con la redención, el hombre puede pecar o no pecar. De nuevo, el hombre es redimido. Y de hecho nosotros tenemos, ¿cierto?, la voz de Dios y la voz del mismo Espíritu dentro de nosotros para decirnos, no, esto no es correcto, estás transgrediendo, y uno puede tomar la determinación, por el poder de Dios, por supuesto, de no pecar. Y luego dijo, en una 4ª esfera ya, en la gloria, el hombre no puede pecar. Estas 4 situaciones. Ahora, ¿estamos en qué lugar? ¿En qué momento? Estamos en el momento después de la caída, en general, ¿cierto? Hablando del hombre en general. Por tanto, no puede no pecar. Piper añade, no somos víctimas inocentes del pecado, somos conspiradores junto al pecado en contra de Dios. No somos víctimas, sino conspiradores. Nos unimos al pecado en contra de Dios. Todos están bajo pecado también incluye a las mejores personas que han hecho grandes contribuciones a la sociedad. No se trata de actos externos meramente, eso es moralismo. Toda persona en su condición natural está bajo el poder, la autoridad y el dominio absoluto del pecado. La acusación de culpabilidad ya ha sido presentada. Ahora es necesario presentar el testimonio de un testigo infalible para poder
definitivamente cerrar el caso, por decirlo así. Ya Pablo ha presentado evidencias en la misma vida de la persona en los versículos anteriores y en los capítulos anteriores, pero ahora él va a apuntar a otro testigo, al testigo de las Sagradas Escrituras. Esta es evidencia relevante, definitiva. Es precisamente lo que hace Pablo entre los versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí está la evidencia infalible de las Escrituras respecto a la condición real de culpabilidad del hombre. La acusación está hecha y ahora presenta la prueba. Y esto es lo segundo, la presentación de las pruebas de la culpabilidad del hombre. Por medio de 6 citas del Antiguo Testamento, Pablo respalda su acusación de que tanto judíos como gentiles están bajo el poder y el dominio del pecado. Esto es atestiguado por las Sagradas Escrituras como un testigo fiel y confiable. Las citas en su conjunto presentan un cuadro general de la condición de depravación total del hombre, en su carácter, en sus relaciones y en su conducta. De tal modo que la acusación que hace Pablo de que todos están bajo pecado tiene su asidero en lo que el mismo Dios ha expresado por medio de su palabra revelada. Por tanto, hemos de entenderlo como la definición que Dios hace de todo ser humano absolutamente. Podemos apreciar 2 partes claramente diferenciadas en el texto, pero complementarias en la descripción que hace Pablo citando el Antiguo Testamento. Respecto de la condición del hombre, estas citas nos ayudan a entender qué significa estar bajo pecado. Es decir, ¿qué implica? ¿A qué parte del ser humano abarca? Y como dijimos recién, sin duda abarcan el carácter, las relaciones y la conducta. Es decir, todo lo que el ser humano es en esencia. Vamos a ver lo primero. El hombre es culpable en relación a esto, en relación a su perspectiva y su visión de Dios. El hombre es culpable primero porque aborrece a Dios. Versículo 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Noten cómo hay un parámetro, como alguien dijo hace un momento atrás, son como 2 portalibros, ¿cierto? 2 tapas de los libros que unen lo que está entre medio. ¿Cómo comienza? Con una rebelión en contra de Dios. Eso nosotros lo podemos apreciar claramente en el capítulo 1, versículos 19 en adelante. ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Cómo se aprecia en primera instancia ese aborrecimiento a Dios? Es que el hombre se ha rebelado conscientemente en contra del Dios creador. Eso es lo que dice Pablo ahí. No le glorificaron como a Dios, es decir, de acuerdo a lo que Él ha sido y es en esencia, ni le dieron gracias. Siempre el problema del hombre es teológico. Ese es el origen del problema, esa es la fuente del problema. Es un problema de un concepto equivocado de Dios. Y como el hombre no puede anular eso que hay en su conciencia de la existencia y la realidad de un ser superior, ¿qué es lo que hace? Trata de cambiar a Dios, la gloria de Dios. ¿Qué otra cosa hace? Trata de rebelarse contra la verdad de Dios. Es un problema teológico que trae en consecuencia un problema filosófico. Trata de cambiar la verdad de Dios y esto da lugar a un problema axiológico, es decir, trata de cambiar la moral de Dios.
Eso es lo que dicen los primeros versículos hasta el versículo 32 del capítulo 1, versículo 18 en adelante. Por tanto, lo que Pablo hace acá es una síntesis y simplemente dice, esto ocurre porque no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, pero empieza, no hay justo ni aún uno. Ahora, justicia en relación a qué? ¿Cuál es el parámetro de justicia? Porque nosotros decimos, bueno, yo conozco a gente justa, ¿cierto? Yo conozco a gente justa, gente buena, gente que jamás se le ocurriría quedarse con un vuelto, por ejemplo. A gente que jamás se le ocurriría engañar a alguien en un negocio. Yo conozco a gente así. Pero justicia en relación a qué? En relación a Dios. ¿Quién es el que establece el parámetro de justicia? Evidentemente es Dios. Y por eso, esto es lo primero que aparece. El primero y más grande problema del hombre es su arruinada relación con Dios. El hombre se ha levantado en contra de su Creador, por ello su carácter ha sido desfigurado, de tal manera que nunca alcanzará el estándar de justicia que Dios legítimamente demanda de todas sus criaturas. ¿Dónde está revelado en el Antiguo Testamento eso? En la ley. Ahí está revelado la justicia de Dios. Está en mi justicia. Dios se revela a sí mismo a través de la ley. Y entonces, ¿qué dice Pablo más adelante? Ninguna persona alcanzó ese estándar. Y en consecuencia están todos bajo condenación, bajo pecado. ¿Quién es el que determina lo que es la justicia? El mismo carácter de Dios. Por lo que se entiende que esta realidad define el carácter natural del ser humano. Entonces el hombre nunca, ni por más esfuerzo, como Lutero lo descubrió en su propia vida, jamás podrá alcanzar el estándar de justicia que Dios exige. Y si no cumplimos ese estándar de justicia, estamos bajo condenación. Luego agrega una segunda cosa. No hay quien entienda. No hay quien entienda. Eso habla de la rebelión del hombre contra Dios. Se decantó en una incapacidad total para tener comprensión espiritual de las cosas de Dios. Está incapacitado para tener comprensión de las cosas de Dios. ¿Recuerdan? 2 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No hay comprensión. El hombre es un necio espiritual sin posibilidad natural de entender la verdad de Dios. La propia dureza de su corazón le lleva a no desear conocer a Dios. Pablo lo dijo claramente en Efesios capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. De tal manera que no tiene la capacidad, mejor digo esto, no quiere conocer a Dios porque en su corazón odia a Dios con toda su alma. Y por supuesto es la rebelión contra Dios en tercer lugar lo que afecta su voluntad también. En carácter no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, una incomprensión total de las cosas que son del Espíritu de Dios. No hay quien busque a Dios, es decir, su voluntad igualmente está totalmente corrompida. De tal manera que no tiene ningún deseo de buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. Eso comenzó en el mismo momento en que el hombre se rebeló contra Dios en Edén. ¿Recuerdan lo que pasó enseguida? ¿Dónde estás tú? Y el hombre dice, tuve miedo y me escondí. No tenía ningún deseo de acercarse a Dios. Desde allí en adelante el hombre nunca tenía un deseo de acercarse a Dios. Por eso es que cuando uno escuchaba a las personas más ancianas de su iglesia decir, no, yo busqué a Dios hasta que lo encontré. Eso era como lo que siempre se había enseñado, pero la verdad es que la Biblia dice todo lo contrario. El hombre huye de Dios. El hombre ama las tinieblas antes que la luz. La luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz, o antes que la luz, literalmente. Ninguna persona ha llegado a la salvación porque buscó a Dios, sino porque Dios le buscó a ella. La inclinación natural del ser humano es escapar del Dios verdadero, y eso lo hace por medio de buscar sustitutos, religiones y fetiches de su propia imaginación, o por medio de ignorar la realidad de Dios, como es el caso del agnosticismo.
También su carácter moral está en ruinas. En cuarto lugar, notemos lo que dice. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Su carácter moral está destruido. Cada ser humano ha seguido sus propios caminos, eso dice Isaías 53:6, según su propio y depravado corazón. Es completamente incapaz de hacer lo bueno. Su moralidad está en ruinas, no puede alcanzar el estándar de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pablo está diciendo, miren, esto es lo que ya dice la Biblia, yo simplemente estoy mostrando como evidencia en este tribunal de que lo que yo acabo de decir, de que el hombre está bajo pecado, tanto moralistas, ¿cierto?, religiosos, gentiles o judíos. De todas maneras, entonces, el hombre está en una condición deplorable delante de Dios. Primero, porque aborrece a Dios. En segundo lugar, versículos 13 al 18, el hombre es culpable porque aborrece a su prójimo. Notemos que las relaciones que mencionan en el versículo 13 en adelante tienen que ver con el prójimo. Lo primero tenía que ver con Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición. Y así sigue el apóstol Pablo mostrando esta condición del hombre. Su relación rota con Dios le llevó a arruinar también sus relaciones con su prójimo. En lugar de armonía, lo que hay es disputa. En lugar de paz, lo que hay es guerra. Y eso lo podemos apreciar en el día de hoy. Pablo define esto con otra cita del Antiguo Testamento, apuntando a lo que sale de nuestra boca en primer lugar. Miren, garganta, lengua, labios, boca, son descripciones de aquello que decimos. En lugar de ser bendiciones, salen maldiciones. Sepulcro abierto, engañan, veneno de áspides, maldición y amargura. Todo eso es lo que llena el corazón humano. Sin duda esto es consecuencia de una relación quebrada con Dios y evidencia palpable de un carácter deformado por el pecado. Jesús dijo que de dentro del corazón, el carácter, salen los malos pensamientos. Es decir, cuando nosotros tenemos claro eso, debemos apuntar entonces en nuestro evangelismo, en la forma en que llevamos el evangelio, debemos apuntar necesariamente al verdadero problema del hombre. Cuando nosotros predicamos en la iglesia, nosotros debemos apuntar siempre al problema del hombre y obviamente a la solución que está en Cristo. Sin embargo, nunca debemos esconder esta realidad. El hombre está enemistado con su prójimo porque tiene un problema con Dios. ¿Notan cómo se complementa la Escritura? ¿Cuáles son los dos mandamientos que resumen toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero la condición natural del hombre es al revés. Porque odia a Dios, aborrece a Dios y entonces en consecuencia aborrece a su prójimo. Entonces las palabras que salen de su boca, que debiesen ser para bendecir, para hablar bien literalmente de los demás, lo que ocurre es que lo que expone es maldición, amargura, sepulcro abierto. Todas estas son palabras que hablan de muerte. Los sepulcros tienen que ver con la muerte. El veneno es una poción que tiene que ver con la muerte. Y eso es lo que la decepción y la maldición producen. Muerte. La boca fue hecha para dar vida, dice Piper, pero el pecado la convierte en un lugar de veneno y muerte. En segundo lugar, las acciones también son corrompidas, es decir, no solo lo que sale de su boca, sino también sus acciones. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Esto es lo que ocurre cuando Dios no es buscado, conocido o se le da la reverencia que él merece. El hombre entra en una especie de anarquía. Hace un tiempo atrás, no sé si recuerdan, varios años atrás, en Argentina ocurrió un fenómeno que nunca se había visto probablemente, cuando la policía, creo que fue de Córdoba, hizo un paro y se acuartelaron, se metieron en sus cuarteles, ¿cierto? Y no salieron a hacer su tarea. ¿Recuerdan lo que pasó? Un desastre, un caos total. Eso pasaría si no hubiese gobierno humano, por eso Dios estableció el gobierno humano, que restringe la maldad. No la puede sacar, no la puede quitar, pero restringe la maldad.
Porque si no hubiesen leyes, estas leyes que nos restringen, estos policías que también nos ayudan a mantener una cierta armonía, habría una anarquía total y completa. Y eso es lo que está describiendo Pablo aquí. En esencia, los hombres naturalmente somos completamente depravados, pero esa depravación no se manifiesta en todos de la misma manera, según las circunstancias también en las cuales se críe. Por eso existen los gobiernos, los policías, los ejércitos. Tomaríamos venganza el uno para con el otro y no destruiríamos el uno con el otro. Las pruebas son tan contundentes que solo queda un veredicto posible. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, es decir, para que nadie pueda defenderse. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Notemos cómo empieza el versículo 9, la última parte. Ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y finalmente cierra su alegato Pablo en el versículo 19 diciendo, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si terminara aquí, saldríamos todos deprimidos, ¿cierto? Y no tendríamos ninguna esperanza. Esto es lo que Pablo quiere mostrar. Miren, el fondo negro, horrible. Pero como alguien bien dijo, nunca es más oscura la noche que poco antes de amanecer. Y ahí entonces entendemos el contexto del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? El hombre sabe que no puede hacer nada para revertir esta situación. Somos impotentes y solo podemos guardar silencio ante tan oscuro panorama. El juicio de Dios pende sobre todo hombre en su condición natural. Si alguien ha leído el mensaje de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado, sabe de lo que estoy hablando. Si uno ha leído la historia de Martín Lutero, sabe de qué se está hablando. Pero el Señor tiene una respuesta a todo esto. Y ahí está lo que cantábamos delante. No sé si les pasa lo mismo, pero a mí me emociona ese himno del poder de la cruz. Es tremendo. Lutero dijo en su famosa experiencia de la torre, como se le llamó, yo anhelaba grandemente entender la epístola de Pablo a los romanos, y nada lo impedía sino una expresión, la justicia de Dios. Porque yo pensaba que eso se refería a la justicia donde Dios es justo y trata justamente castigando al injusto. Mi situación era que aún siendo un monje impecable desde el punto de vista de él, yo estaba frente a Dios como un pecador atormentado de conciencia, sabiendo que mis méritos no lo aplacarían. Como resultado, yo no amaba a un Dios justo y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Pero Dios no dejó a Lutero ni a nosotros en esa encrucijada sin salida. No nos dejó ante esta horrible condición de desesperación y desesperanza, siendo esta la realidad ineludible de todo ser humano. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Maravillosa noticia. Maravillosa noticia. Por eso el Evangelio es una gran noticia. Ese es el gran tema de la carta a los romanos y de toda la Biblia, tal como el reformador entendió cuando Dios abrió sus ojos en la llamada experiencia de la torre. Cuando después de luchar tanto con este dilema que tenía, que no podía solucionarlo, escribió, sin embargo, me aferraba al querido Pablo y tenía un gran anhelo por saber de qué estaba hablando. Noche y día yo reflexionaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Entonces entendí que la justicia de Dios es esta justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia, Dios nos justifica por la fe. De allí en adelante sentí como si hubiese nacido de nuevo y hubiese entrado por las puertas del paraíso. Toda la Escritura tomó un nuevo significado y donde antes la justicia de Dios me llenaba de odio, ahora llegó a ser para mí inexpresablemente dulce con gran amor. Este pasaje de Pablo fue para mí la puerta del cielo, y se refería a Romanos 1:17. Y Pablo
va a decir en los versículos 21 en adelante. Miren cómo empieza, como dice Sugel Michelin. Dice, el pero de Dios es el más extraordinario que yo veo en el Nuevo Testamento. Miren la condición que describe Pablo, pero el versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Efesios 2, versículos 1 al 3, describe la condición deplorable del hombre. Pero en el versículo 4 dice, pero Dios, otra vez. Hermanos, qué maravilla que Dios no nos dejó en esa condición. Por eso estamos aquí. Por eso lo alabamos, por eso exaltamos su nombre. Por eso honramos al Señor por haber hecho la obra extraordinaria que Él hizo. Cuando lleguemos a contemplar realmente quién es el hombre, entonces podemos ver también cuán grande, preciosa, gloriosa es la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no entregar toda nuestra vida para que Él sea exaltado siempre? ¿Cómo no odiar el pecado que lo puso allí en la cruz? ¿Cómo no amar la justicia? Jesucristo es el que nos sacó de esta condición. Y qué bueno que Él nos dice, esta es tu condición real. Pero enseguida nos dice, bueno, así como tú eres un perfecto pecador, yo soy un perfecto salvador. Y gloria a su nombre por eso. Oremos. Padre, muchas gracias. Tu plan perfecto ideado antes de la fundación del mundo, donde escogiste a un número que solo tú conoces en tu mente perfecta para poder salvarlo, enviaste en un momento determinado a tu Hijo precioso, santo, justo, para que se identificara con nosotros tomando forma de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ese lugar pagó por todos aquellos que Él vino a rescatar. Y Señor, nosotros nos encontramos dentro de ellos y te alabamos. Nada en nosotros, todo en ti. No nuestra obra, es tu obra. Señor, gracias por describir lo que realmente somos por naturaleza, pero gracias por llevarnos a la cruz, a mirar a aquel que murió por nuestras transgresiones, pero que se levantó de la muerte para nuestra justificación. Gloria a tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.